¿Cuántas veces te has quedado tirado en la carretera, de madrugada, con un neumático destrozado y sin saber muy bien qué hacer? Ahora imagina que ese problema, uno de los más antiguos de la historia del automóvil, estuviera a punto de desaparecer para siempre. Y no por una promesa de futuro lejano, sino por algo que ya está circulando ahora mismo en algunas carreteras del mundo. Durante más de un siglo hemos aceptado algo que, si lo pensamos con calma, es bastante absurdo. Confiamos la seguridad de nuestro coche, de nuestra familia y de nuestro dinero a una bolsa de aire comprimido rodeada de goma. Un simple clavo, un bordillo mal calculado o un cristal roto en la carretera pueden dejarte inmovilizado en segundos. Lo hemos normalizado tanto que ni siquiera lo cuestionamos. Pero en los últimos años, varios fabricantes chinos han desarrollado neumáticos que, según explican, no dependen del aire para funcionar. No se trata de ciencia ficción ni de un prototipo que solo existe en un laboratorio. Es una tecnología que lleva décadas gestándose en distintos países y que ahora empieza a llegar a coches reales. Y lo más interesante no es solo que no se pinchen, es por qué durante tanto tiempo no se ha usado esta solución a gran escala, a pesar de que la idea existe desde hace más de 100 años. Hoy vamos a desmontar esa historia. Vamos a entender por qué el neumático de aire se convirtió en el estándar mundial, qué problema técnico llevaba décadas sin resolverse, cómo se ha superado y qué significa todo esto para tu bolsillo, para tu seguridad y para el futuro de la movilidad. Quédate hasta el final porque hay un detalle sobre cómo funciona esta tecnología que probablemente nunca te han explicado y que cambia por completo la forma de entender un simple neumático. Para comprender por qué esto es tan importante, primero hay que entender un problema que llevamos casi 150 años arrastrando sin cuestionarlo demasiado. El neumático de aire, tal y como lo conocemos, no nació pensado para el coche, nació para la bicicleta. En 1888, un veterinario escocés llamado John Boyd Dunlop desarrolló un neumático inflable para mejorar la comodidad de la bicicleta de su hijo. La idea funcionó tan bien que, pocos años después, se adaptó al automóvil, que por entonces todavía circulaba sobre ruedas macizas de goma dura, incómodas y poco eficientes. El aire comprimido resultó ser una solución brillante para su época. Amortiguaba las irregularidades del terreno, mejoraba el agarre y reducía el desgaste mecánico del vehículo, pero tenía un problema evidente desde el primer día. Dependía de que ese aire se mantuviera dentro, sin fugas, sin pinchazos y sin perforaciones. Es decir, la solución llevaba integrada su propia debilidad. Durante décadas, esa debilidad se aceptó simplemente como parte del trato. Se inventaron las ruedas de repuesto, los kits de reparación, los seguros de asistencia en carretera. Toda una industria se construyó alrededor de gestionar el fallo, en lugar de eliminarlo. Y aquí aparece la primera pregunta incómoda que pocas veces nos hacemos, pero esto no es lo más sorprendente, porque la idea de un neumático sin aire no es nueva en absoluto. De hecho, es casi tan antigua como el propio automóvil. Ya a principios del siglo XX existían patentes de neumáticos sólidos y semisólidos, pensados precisamente para evitar el problema del pinchazo. El ejército utilizó variantes de estas ruedas en vehículos militares durante distintos conflictos del siglo XX, porque en un campo de batalla un pinchazo puede significar quedarse indefenso en el peor momento posible. La tecnología existía. El concepto estaba probado. Entonces, ¿por qué no llegó jamás al coche de cada familia? La respuesta tiene que ver con un equilibrio muy difícil de conseguir, y que durante más de un siglo nadie logró resolver del todo. El equilibrio entre resistencia y comodidad. Un neumático completamente rígido no se pincha, es cierto, pero tampoco amortigua. Cada bache, cada irregularidad del asfalto se transmite directamente al chasis, a la suspensión y a las personas que van dentro. Además, a altas velocidades genera vibraciones, ruido y un desgaste mecánico enorme en el resto del vehículo. Era como sustituir un problema por otro, y en ese intercambio, la industria automovilística prefirió quedarse con el diablo conocido, el aire. Sin embargo, existe un detalle que casi nadie conoce, y que explica por qué ahora, más de 100 años después, esta tecnología finalmente empieza a funcionar de verdad. El gran avance no ha sido inventar algo completamente nuevo, sino resolver ese equilibrio mediante materiales y diseños estructurales que antes no existían. En lugar de rellenar la rueda de aire, los neumáticos sin pinchazo modernos utilizan una estructura interna hecha de radios flexibles, normalmente de poliuretano o de compuestos elásticos avanzados, dispuestos de forma que absorben el impacto de manera similar a como lo haría el aire comprimido. Imagina, por un momento, una tela de araña muy resistente pero también muy elástica, colocada entre la llanta y la banda de rodadura. Cuando la rueda pasa sobre un obstáculo, esos radios se comprimen y se deforman ligeramente, absorbiendo la energía del impacto.
y después recuperan su forma original casi de inmediato. No hay cámara de aire que perforar, porque no hay aire que perder. Los fabricantes chinos que han apostado fuertemente por esta tecnología, entre ellos empresas como Sailun, Linglong o Chongse, en algunos casos en colaboración con centros de investigación y universidades, han conseguido perfeccionar estos compuestos poliméricos hasta lograr un comportamiento cada vez más cercano al de un neumático tradicional, algo que durante décadas parecía prácticamente imposible. Pero aquí llega la parte que probablemente no esperabas. China no ha sido la única en investigar esta tecnología. De hecho, el gigante francés Michelin lleva más de una década desarrollando su propio sistema, conocido como UPTIS, en colaboración con General Motors. Bridgestone, en Japón, tiene su propia versión llamada Air Free Concept. Es decir, estamos ante una carrera tecnológica global, no ante un invento aislado. Lo interesante es que China ha sido, según varias fuentes del sector, uno de los países que más rápido ha llevado esta tecnología desde el laboratorio hasta aplicaciones comerciales reales, especialmente en vehículos de reparto, patinetes eléctricos, maquinaria industrial y algunos modelos de movilidad urbana. Esto no es casualidad. Tiene una explicación bastante lógica si entendemos cómo funciona actualmente la industria china de materiales avanzados. China concentra buena parte de la producción mundial de polímeros técnicos y ha invertido de forma muy intensa en investigación de materiales durante la última década, como parte de una estrategia industrial más amplia para dejar de depender exclusivamente de tecnología occidental. Esto ha generado un ecosistema donde experimentar con nuevos compuestos resulta más rápido y más barato que en otras partes del mundo. No es magia, ni es casualidad. Es el resultado directo de una apuesta estatal e industrial sostenida en el tiempo. Pero, ¿realmente funciona igual de bien que un neumático normal? Aquí es donde conviene mantener los pies en el suelo, sin caer ni en el escepticismo fácil, ni en el entusiasmo ciego. Según explican varios ingenieros del sector, estos neumáticos sin aire todavía presentan limitaciones importantes frente al neumático tradicional. A altas velocidades sostenidas, generan más calor por fricción interna en los radios flexibles, lo que puede acelerar su desgaste. También suele pesar algo más, lo que en teoría podría aumentar ligeramente el consumo energético del vehículo, especialmente relevante en el caso de los coches eléctricos, donde cada kilo cuenta para la autonomía. Por eso, de momento, su uso comercial se concentra sobre todo en vehículos que no requieren velocidades extremas, reparto urbano, movilidad compartida, maquinaria agrícola, patinetes y bicicletas eléctricas y algunos vehículos militares o industriales. El salto al coche particular de uso diario a velocidades de autopista todavía está en fase de pruebas intensivas, pero esto no significa que ese salto no vaya a llegar. Significa que, como ha ocurrido con casi todas las tecnologías disruptivas de la historia, primero se perfecciona en nichos concretos antes de conquistar el mercado masivo. Y aquí aparece un paralelismo histórico que quizá no habías conectado hasta ahora. Piensa en el motor eléctrico. Durante décadas se consideró una curiosidad de laboratorio, limitada a vehículos pequeños y de corto, compitiendo de tú a tú con el motor de combustión en modelos de altas prestaciones. El neumático sin aire está siguiendo, según diversos analistas del sector automovilístico, un camino de maduración muy parecido. Primero aplicaciones limitadas, después optimización progresiva y finalmente adopción generalizada si los resultados siguen siendo positivos. Lo que hace especialmente interesante este momento histórico es que no se trata solo de un avance técnico aislado. Se trata de un cambio en la manera de pensar el propio concepto de neumático. Durante 130 años hemos dado por hecho que un neumático necesita aire para funcionar. Ese supuesto, que parecía innegociable, está empezando a dejar de serlo. Ahora bien, más allá de la curiosidad tecnológica, hay una pregunta mucho más práctica que seguramente te estarás haciendo. ¿Qué significa esto realmente para tu economía doméstica? Vamos a hablar de números, con cautela, porque en un mercado en desarrollo como este, los datos varían mucho según el fabricante y el país. Según varios estudios del sector, un conductor medio en España puede sufrir entre 1 y 3 pinchazos a lo largo de la vida útil de un juego de neumáticos. A eso hay que sumarle el coste de reparación, el tiempo perdido, la posible necesidad de asistencia en carretera y, en los casos más graves, un neumático completamente inutilizado que debe sustituirse antes de tiempo. Si a esto le añadimos el gasto habitual en presión de neumáticos, revisiones periódicas y el desgaste irregular que provoca circular con una presión incorrecta sin darnos cuenta, el ahorro potencial de un sistema sin aire empieza a cobrar mucho más sentido. No hablamos solo de evitar el mal trago de un pinchazo. Hablamos de eliminar por completo uno de los factores de mantenimiento más recurrentes en la vida de cualquier conductor. Pero, ¿por qué esta tecnología no se conoce más?
¿Por qué no ha llegado ya a nuestras vidas si lleva tanto tiempo desarrollándose? Aquí conviene ser prudentes y no caer en teorías fáciles de conspiración industrial, porque la realidad, como suele ocurrir, es bastante más aburrida y mucho más lógica. La industria del neumático tradicional mueve, según distintas fuentes del sector, decenas de miles de millones de euros al año en todo el mundo, entre fabricación, distribución, reparación y sustitución periódica. Cualquier cambio tecnológico de esta magnitud requiere no solo perfeccionar el producto, sino también reconstruir toda una cadena de producción, distribución y normativa homologada, algo que no ocurre de la noche a la mañana en ninguna industria del planeta. A esto se suma un factor regulatorio importante. En Europa, cualquier componente relacionado con la seguridad de un vehículo debe pasar por procesos de homologación extremadamente exigentes, que pueden tardar años en completarse. No es que exista una resistencia deliberada al cambio, sino que el sistema está diseñado precisamente para que ningún avance llegue al mercado masivo sin haber sido probado exhaustivamente. Sin embargo, existe un detalle que casi nadie menciona cuando se habla de esta tecnología, y que tiene que ver con algo mucho más profundo que el propio neumático. Los neumáticos sin aire no solo eliminan el riesgo de pinchazo, también eliminan, casi por completo, el riesgo de reventón a alta velocidad, uno de los accidentes más peligrosos y menos predecibles que existen en carretera. Un reventón repentino puede provocar la pérdida total de control del vehículo en cuestión de segundos, especialmente en autopista. Al no depender de una presión de aire que pueda fallar de golpe, este tipo de accidente prácticamente desaparece del mapa de riesgos. Y hay más. Al no necesitar presión de aire, tampoco existe el riesgo de circular con un neumático mal inflado sin saberlo, algo que, según diversas fuentes del sector automovilístico, es una de las causas más habituales de desgaste irregular, mayor consumo de combustible y pérdida de agarre en curva. Es un problema tan silencioso que la mayoría de conductores ni siquiera es consciente de que lo está sufriendo. Pero no todos son ventajas, y sería poco honesto presentarlo así. El principal reto que todavía enfrenta esta tecnología es el ruido. Al no haber una cámara de aire que absorba ciertas vibraciones de alta frecuencia, algunos modelos actuales generan un sonido de rodadura algo más perceptible que el de un neumático convencional, especialmente a velocidades medias y altas. Los fabricantes están trabajando en optimizar la geometría de los radios internos precisamente para reducir este efecto. Y según informan varias empresas del sector, cada nueva generación mejora sensiblemente respecto a la anterior. También existe el reto de la personalización del confort. En un neumático de aire, ajustar la presión permite modificar ligeramente la sensación de conducción, algo que en un sistema sin aire depende exclusivamente del diseño y del material de los radios internos, y que por tanto es mucho más difícil de ajustar una vez fabricado el neumático. Pese a estos retos, lo que ocurrió después cambió todo el panorama de esta tecnología en muy poco tiempo. Entre los años 2020 y la actualidad, varias ciudades chinas comenzaron a incorporar flotas de reparto y transporte compartido, equipadas con neumáticos sin aire, como parte de programas piloto orientados a reducir costes de mantenimiento en flotas de uso intensivo. Estos vehículos, que recorren decenas de kilómetros diarios y son especialmente vulnerables a pinchazos por el uso constante en entornos urbanos, se convirtieron en el banco de pruebas perfecto para perfeccionar la tecnología en condiciones reales, muy alejadas del laboratorio. Los resultados de estos programas, según informan algunas de las empresas implicadas, han sido lo suficientemente prometedores como para que varios fabricantes internacionales, incluidos algunos europeos y norteamericanos, hayan acelerado sus propios proyectos de neumáticos sin aire, ante el temor de quedarse atrás en una carrera tecnológica que, hasta hace pocos años, muy pocos tomaban en serio. Y aquí es donde conviene detenerse un momento para conectar todo esto con algo mucho más amplio que el propio neumático. Lo que estamos presenciando no es simplemente la evolución de una pieza mecánica, es un ejemplo perfecto de cómo funciona realmente el progreso tecnológico. Rara vez ocurre de forma repentina. Casi siempre es el resultado de décadas de pequeños avances acumulados que en algún momento alcanzan un punto de madurez suficiente para volverse útiles a gran escala. El neumático sin aire llevaba más de 100 años esperando ese punto de madurez y parece que, finalmente, está llegando. Esto nos lleva a una reflexión que va más allá de la tecnología en sí misma y que conecta directamente con la filosofía de este canal. Durante generaciones hemos aceptado ciertos productos y ciertas soluciones como si fueran definitivas, inamovibles, la única forma posible de hacer las cosas. El neumático de aire, la bombilla incandescente, el motor de combustión, tantos otros inventos que en su momento parecían la solución final, terminaron siendo simplemente un paso intermedio hacia algo mejor. Cuestionar lo establecido, entender por qué las cosas funcionan como funcionan, no es desconfianza gratuita.
Es la base de cualquier avance real, tanto a nivel colectivo como a nivel personal. Y aquí es donde conviene hacer una pausa práctica, porque toda esta información tiene una aplicación muy concreta para ti, ahora mismo, sin necesidad de esperar 10 años a que esta tecnología llegue de forma masiva a tu concesionario habitual. Mientras el neumático sin aire termina de madurar para el uso particular en carretera, existen medidas mucho más sencillas y ya disponibles que reducen drásticamente el riesgo de pinchazo en tu coche actual. Revisar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes, en frío y no justo después de conducir, es una de las prácticas más efectivas y menos realizadas por la mayoría de conductores. Una presión incorrecta no solo aumenta el riesgo de pinchazo, sino que también acelera el desgaste y dispara el consumo de combustible de forma silenciosa. Revisar visualmente el estado de la banda de rodadura, buscando objetos incrustados como pequeñas piedras o restos de cristal antes de que terminen perforando la goma, es otro hábito sencillo que muchos talleres recomiendan y que apenas lleva unos segundos. Además, existen selladores líquidos y kits antipinchazos de emergencia, que sin ser una solución definitiva, permiten ganar tiempo suficiente para llegar a un taller sin necesidad de depender de una grúa en mitad de la nada. Todo esto conecta con la idea central que defendemos en este canal. No se trata de esperar pasivamente a que la tecnología del futuro resuelva nuestros problemas actuales. Se trata de entender cómo funcionan las cosas ahora, tomar mejores decisiones con la información disponible hoy, y al mismo tiempo mantenernos atentos a los avances que tarde o temprano van a cambiar las reglas del juego. Repasemos brevemente lo que hemos descubierto hoy, porque hay varias ideas que merece la pena que se queden contigo. El neumático de aire lleva más de 130 años siendo el estándar mundial, a pesar de que su principal debilidad, el riesgo de pinchazo y reventón, siempre estuvo presente desde el primer día. La idea de un neumático sin aire no es nueva. Existe desde principios del siglo XX, pero durante décadas fue imposible resolver el equilibrio entre resistencia y comodidad. Los avances recientes en materiales poliméricos, impulsados con fuerza por fabricantes chinos junto a otros gigantes internacionales como Michelin y Bridgestone, han permitido finalmente acercar esa tecnología a un punto de madurez comercial real, primero en flotas urbanas y vehículos de reparto, y probablemente, con el tiempo, en el coche particular de cada familia. Este tipo de conocimiento tiene un propósito muy claro: pensar mejor, entendiendo por qué las cosas funcionan como funcionan. Gastar menos, tomando decisiones informadas en lugar de decisiones automáticas. Y depender menos, tanto de soluciones comerciales innecesariamente caras, como de la falta de información que muchas veces nos mantiene atados a hábitos que ya no tienen sentido.